Buenas tardes, mis queridos amigos de la comunidad. Quien les habla, Diego Moreira, para servirles. Bueno, hoy les quiero hablar justamente de uno de los macronutrientes muy importantes para nuestra nutrición. Ayer hablamos de los hidratos de carbono y hoy les quiero hablar de la proteína. Les voy a contar justamente por qué es un factor fundamental para la reparación de tejidos y de células. Como definición general, tenemos que saber que la proteína es un conjunto, un encadenamiento de un conjunto de aminoácidos ligados por lo que se llaman enlaces peptídicos. Pero estos aminoácidos se dividen según la capacidad del cuerpo de generar estos aminoácidos. Estos aminoácidos se dividen en aminoácidos no esenciales, que son aquellos que produce el cuerpo, y los aminoácidos esenciales, que son justamente aquellos que no los puede producir el cuerpo y nosotros los incorporamos por medio de los suplementos o eventualmente por medio de la dieta. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas para que podamos entender justamente la importancia de la proteína. Primera pregunta que les hago o que nos hacemos básicamente es la importancia de consumir la cantidad suficiente de proteínas en una dieta equilibrada. Bueno, la proteína, por muchas razones, tiene diferentes funciones y formatos y son indispensables para el funcionamiento equilibrado del cuerpo, además de sus principales funciones. Estudios indican que la proteína es un factor fundamental en la composición corporal. Y aquí me quiero detener un poco porque muchas veces personas me dicen: che, Diego, estoy haciendo todo bien pero no bajo de peso. Estoy consumiendo la cantidad suficiente de proteínas, bajé el consumo de harinas, estoy consumiendo la cantidad suficiente de agua. Y lo interesante justamente es eso. La proteína nos ayuda a aumentar la masa muscular, aumenta nuestro metabolismo y esto nos ayuda justamente a reducir la grasa. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces las personas mantienen el peso, sin embargo, aumentan la masa muscular y bajan la grasa. Razón por la cual las personas tienen una buena evolución, no del peso, sino de las medidas. Por eso siempre nosotros apostamos a que la persona tenga una mejor evolución en las medidas, en la energía, en el descanso, y estamos en presencia de que está haciendo un buen programa nutricional y está evolucionando de manera favorable. Cuando tenemos una dieta equilibrada con una buena fuente de energía como las proteínas, a nosotros nos ayuda justamente a mejorar nuestra composición física y por ende al mejorar nuestra composición física mejora nuestra salud y nuestra masa muscular. De todos los macronutrientes, la proteína genera saciedad por un lado y por otro lado es la encargada de nutrir a nuestro músculo. Cuando comemos proteína, lo que hacemos básicamente es disminuir, o sea, aumentar la saciedad y por otro lado disminuimos la ansiedad, ¿sí? O sea, aumentamos el intervalo entre periodos de hambre, ¿no es cierto? ¿Por qué básicamente? ¿Por qué nos ayuda la proteína a mejorar nuestro hábito nutricional? Y porque el hambre es el gran enemigo de toda persona que quiera controlar peso. Y justamente cuando tenemos hambre nos cuesta mantener una dieta de manera equilibrada. Razón por la cual siempre tenemos que elegir dietas basadas en proteínas. Entonces, si consumo proteína, disminuyo, el factor hambre en nuestro plan nutricional. Como les hablé anteriormente, la proteína ayuda a mantener la masa muscular estable. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien el consumo proteico es saludable, lo que tenemos que saber es básicamente que, también tenemos que generar un estímulo, ¿sí? Si vos te comes muchísima proteína, pero estás sentado en el sofá y no haces nada, tenés un hábito sedentario, la realidad es que no te va a servir de nada. Por eso siempre nosotros aconsejamos no solo una buena dieta, sino un estilo de vida activo y saludable. La proteína promueve y protege la masa muscular cuando al mismo tiempo llevamos un estilo de vida activo. ¿Qué quiere decir? Necesitamos un estímulo de esa masa muscular y también necesitamos como fuente de energía a la proteína. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene con los carbohidratos? La proteína, para absorberse, no depende de la insulina.
razón por la cual cuando consumimos proteínas mantenemos los niveles estables de azúcar en sangre. Y al mantener los niveles estables de azúcar en sangre, disminuimos el reservorio de grasa en nuestro hígado. Entonces, un consumo adecuado de proteína, o sea, personalizada, disminuye la posibilidad o reduce los almacenamientos de grasa a nivel corporal por un lado y a nivel, visceral por el otro. Ahora vamos al otro extremo, que es justamente qué pasa si no consumimos la cantidad de proteínas suficiente. Ya sabemos que hay muchas personas que hacen lo que se llaman las dietas restrictivas, no comen nada. Miren, yo antes de empezar con esto de nutrición y bienestar y estilo de vida activo y saludable, yo decía, voy a salir a correr y voy a coserme la boca. Y a partir de ahí bajo de peso. Y la realidad es que totalmente alejado de la realidad, justamente ¿por qué? Porque personas que comen o que consumen dietas desequilibradas en proteína, ¿qué pasa? Bajan de peso pero a expensas del tejido muscular. ¿Y cómo se siente esa persona? Se siente cansada, irritable, se le cae el pelo, tienen ansiedad. Y por otro lado, cuando bajan de peso, bajan y tienen flacidez, el famoso delantal graso, ¿no es cierto? Entonces, lo importante para, controlar peso de manera saludable, nuevamente repito, es consumir una dieta equilibrada en proteínas. Según el conocimiento científico actual, reducir el índice de grasa corporal es sumamente importante. Por eso, al realizar actividad física por un lado para estimular la masa muscular y por otro lado tener de manera personalizada el consumo proteico, genera una mejor salud, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿dónde encontramos la proteína y qué cantidad tenemos que consumir a lo largo del día? Lo importante es lo siguiente. Hay alimentos que son ricos en proteína, como por ejemplo la carne magra. Las carnes rojas son ricas en proteína, pero ¿cuál es lo interesante de las carnes rojas? Que viene acompañada de la grasa animal. Entonces, el gran consejo que siempre les damos a las personas es que no abusen el consumo de las carnes rojas, ¿sí? Por otro lado, también hay buenas fuentes de proteínas como las carnes de ave, pescados, la leche y sus derivados, y el huevo también es una buena fuente de proteína, así como también la soja, el tofu, y también hay buena fuente de proteína que son los granos, ¿sí? Frijoles, garbanzos, lentejas, esos también tienen un buen aporte proteico. ¿Estamos? Ahora, lo interesante es lo siguiente. Diego, ¿cuánto tengo que consumir de proteína? Bueno, la respuesta es la siguiente. Como tabla general, tenemos un consumo, según el consumo calórico promedio, tenemos que consumir aproximadamente el 30%, del 30 al 40% de esa cantidad de calorías que tenemos que consumir. Y de este 30%, el 50% tiene que ser de proteína animal y el 50% de proteína vegetal. Pero lo importante es lo siguiente, acuérdense que hablamos de los estímulos. Y como regla fundamental de esto está basado justamente en qué calidad deportiva estás haciendo. Si sos una persona sedentaria, tenés que multiplicar tu peso por 1.2 y a partir de ahí sabés la cantidad de gramos de proteína que tenés que consumir a lo largo del día y lo dividís en 6 comidas. Si entrenás solamente cardio, tenés que multiplicar este valor de tu peso con 1.8, ¿sí? ¿Y cómo es? Por otro lado, si haces entrenamiento de fuerza y eventualmente también cardio, es recomendable que, multipliques tu peso por 2.2. Como regla general y como consejo, acuérdense, el consumo equilibrado de proteínas ayuda a satisfacer el hambre, mantiene la masa muscular estable teniendo en cuenta de tu estímulo deportivo y por otro lado vas a ir mejorando tu composición corporal. Espero que les haya gustado, que tengan una gran jornada. Chau, chau.